Hola chicos de Chile, esta es la clase de historia y el día de hoy vamos a hablar acerca de la organización del Estado independiente. El objetivo o los objetivos para la clase son que en esta lección estudiarás los principales hitos y procesos de la organización de la República en Chile durante el siglo XIX, lo que te permitirá comprender por qué un país requiere de una organización política que exprese los intereses de los distintos grupos que habitan en él. Porque si recordamos, la última clase hablamos acerca del proceso de la independencia y qué pasa una vez que ya Chile es un país independiente. ¿De qué manera con este país independiente o de qué forma se van a gobernar, de qué forma se van a organizar los distintos grupos que habitaban en el país? Porque como vimos ya desde el periodo de la Patria Vieja, vamos a ver que hay distintos grupos políticos que tienen intereses distintos y que tratan de imponer sus intereses por sobre el resto, pero una vez que somos un país independiente tenemos que recoger todas esas diferencias y tratar de darle un seguimiento y tratar de darle también un poco de favor a cada una de las posturas que se presentan. Así vamos a tener la siguiente pregunta, o vamos a poder formularnos la siguiente pregunta. Ya somos independientes, ¿y ahora qué? Sabemos entonces que a partir de 1818 Chile era una república soberana, es decir, que sus ciudadanos, que en este tiempo era una minoría aristocrática, eran capaces de organizarse. Cuando decimos que Chile era una república soberana nos referimos a que no tenía o no dependía de nadie más, de ningún otro estado para tomar sus decisiones. Y decimos que sus ciudadanos no eran todas las personas que conformaban el país, sino que simplemente eran una minoría de personas aristocráticas. ¿Quiénes eran los aristócratas? ¿O quién era la aristocracia? La aristocracia eran las personas que tenían más dinero, que tenían mayores posesiones. Busca este país entonces crear su propio gobierno y escoger a sus gobernantes y adoptar las leyes que consideran adecuadas sin depender de otros estados. Y esto ocurre tras la abdicación de O'Higgins, porque recordemos que la clase pasada nos quedamos en la Patria Nueva, una vez que Chile ya es una república independiente, y que la entrega al corregidor Bernardo O'Higgins la autoridad para que ayude a organizar la nación, a organizar el país, a organizar el ejército, porque todavía hay algunos levantamientos del ejército real, del ejército español, pero O'Higgins se tomó atribuciones de más, quiso reelegirse durante un periodo de tiempo, tuvo algunas intenciones bien dictatoriales y por lo tanto se le pide que deje el cargo y esto lo realiza en 1923. Luego de esto, luego de la independencia, vamos a ver que el modelo que se implanta en nuestro país para gobernarnos ya no es la monarquía, ya no es una persona que en sí misma recae todos los poderes del Estado y todas las decisiones y la formulación de leyes y la aplicación de la justicia, sino que el modelo político que se implementa durante la independencia es la república. La república se caracteriza porque la soberanía recae sobre los ciudadanos, quienes eligen a sus representantes por un tiempo determinado a través del sufragio y porque presenta división de los poderes del Estado, igualdad ante la ley y derechos ciudadanos. Entonces se elige la república porque es lo contrario a lo que implica la monarquía. En la monarquía teníamos solamente una cabeza, un rey, que gobernaba el resto y que determinaba todo lo que ocurría dentro de su reino, dentro de su imperio, dentro de su país. Pero se busca terminar con estas decisiones monárquicas, con estas decisiones impuestas por una sola autoridad y se busca entonces tener la mayor cantidad de representación de las voces más diversas que conforman un país para que a la hora de establecer o de instaurar un orden político, este orden político pueda ser el más organizado posible y que recoja el más democrático posible porque también recoge las voces de los distintos actores sociales que representan. Vamos a ver que entre 1823 y 1830 Chile va a vivir un periodo que se denomina un periodo de anarquía y de inestabilidad política. ¿Por qué se va a considerar que es un país que vive en la anarquía o en la inestabilidad política? Porque después de Bernardo O'Higgins no se logra sentar esta política, no se logra encontrar una figura
de liderazgo que permita dar respuesta o dar soluciones o dar una visión global a todas las visiones que existían en ese momento. Entonces, este periodo, como decíamos, que se ha denominado de anarquía o inestabilidad política, con el paso del tiempo los historiadores han cambiado esa denominación, la han modificado por el de ensayos constitucionales. Porque, como decíamos, no es una anarquía, no es que cada quien hiciera lo que quisiera, sino que habían distintas propuestas que se estaban formulando, que se estaban armando para lograr establecer el orden dentro de este nuevo país que era independiente. Y lo que se busca, ¿cierto?, es destacar el esfuerzo que tuvieron los primeros fundadores de nuestro país para generar un nuevo orden político republicano con las características que señalábamos recién. Entonces, vamos a tener que la clase política va a ocupar un rol muy importante durante este periodo, porque esta clase dirigente buscó organizar la naciente república. Teníamos una república que recién nacía, ¿cierto?, pequeñita, que no tenía otro conocimiento o que no sabía lo que era la libertad, y por lo tanto es necesario organizarla. Había que impulsar la decaída economía, porque recordemos que uno de los factores para buscar la independencia era precisamente los problemas que generaba o que se generaban a través de la economía, a través de las importaciones y de las exportaciones, y era importante, o en este momento en que se fueron gestando estos ensayos constitucionales o en que se buscaba organizar la república, se fueron configurando dos grandes bloques políticos que fueron contrarios entre sí y que van a pugnar durante todo lo que resta de siglo. Estos dos bloques políticos son por una parte los conservadores y por otra parte los liberales. Los liberales eran conocidos como los pipiolos. Eran favorables a ampliar los derechos y libertades públicas y a separar el poder del Estado de la Iglesia. Algunos liberales postularon la idea de hacer de Chile un Estado federal. Entonces, lo que ellos buscaban, los liberales, como su nombre lo indica, buscaban ampliar los derechos y libertades de las personas. Y su principal objetivo siempre fue el de separar el Estado de la Iglesia, porque hasta este momento, aquello que la Iglesia consideraba pecado, el Estado lo consideraba delito. Y por lo tanto, las personas tenían que, aunque no creyeran, aunque no tuvieran fe en el Dios cristiano, en el Dios católico, debían adscribirse a los modelos que la Iglesia como institución señalaba. Entonces, una falta a la Iglesia era también una falta en el Estado. Y buscaron también o postularon la idea de que Chile fuera un Estado federal. ¿Qué significa que Chile sea un Estado federal? Que cada una de las regiones tiene autonomía política para decidir y hay un gobierno central que se encarga de organizar a todas estas provincias que funcionan como estados independientes, que es un poco el modelo que tiene Estados Unidos. Estados Unidos es un país donde, por ejemplo, en cada estado existe autonomía económica, autonomía legal, y por lo tanto lo que es delito en algunos estados, en otros estados no es delito, porque se utiliza este modelo de Estado federal. Y por otra parte encontramos a los conservadores. Los conservadores eran conocidos como los pelucones y buscaban una organización que defendiera el orden público y el autoritarismo. Buscaban un Estado unitario a diferencia de los liberales. Y este Estado unitario tenía que ser fuerte y centralista. Debía ser dirigido por una aristocracia y con una fuerte presencia de la Iglesia Católica en asuntos de Estado. Por lo tanto, sus posturas fundamentales eran bastante contradictorias. Y por lo tanto esto va a generar una gran pugna, porque por una parte unos querían que el país fuera más libre, que los ciudadanos pudiesen tener libertad para tomar las decisiones, y por otra parte los conservadores lo que buscan es que sea mucho más autoritario y que la Iglesia siga dominando el quehacer de las personas. Vamos a ver que esta lucha, esta pugna entre liberales y conservadores va a llegar a su final en el año 1830, donde los conservadores van a ganar militarmente porque se van a imponer en la llamada batalla del Lircay. Y de esta forma se inicia el periodo de el autoritarismo conservador. Y vamos a ver que durante 30 años fueron los conservadores quienes gobernaron la República de Chile. Organizaron el orden interno, impulsaron también la economía
y se estableció una soberanía efectiva sobre el territorio. Hasta este momento todavía había reductos como Chiloé, por ejemplo, como algunas partes del sur y del norte, donde aún quedaban colonias españolas radicadas en ese lugar. Esto constituía un inminente peligro para la democracia y para la independencia del país, por lo tanto era muy importante que se estableciera soberanía sobre esos territorios, es decir, que el Estado de Chile pudiese gobernar y pudiese determinar quiénes, o pudiese gobernar, pudiese imponer sus leyes, pudiese imponer sus formas de disponer y de administrar el Estado. Vamos a ver entonces que dentro de los gobiernos conservadores sus características fueron bien marcadas y bien imponentes unas de otras. Para empezar, ellos gobernaron con un alto autoritarismo político. La presencia o la figura de los presidentes era tremendamente potente y el presidente establecía leyes que debían cumplirse de todas maneras. Implementan un Estado fuerte y muy centralizado, es decir, no existe la autonomía para las regiones, sino que el Estado se impone y está centrado en Santiago, en las figuras y en las autoridades políticas que viven o que habitan en la capital. Y va a haber una fuerte conservación de la unión entre el Estado y la Iglesia. ¿Qué supone esto? Supone que, por ejemplo, si alguien moría y no era católico, no había lugar para enterrarlo, porque solo existían los cementerios católicos. Si alguien no católico quería casarse, quería contraer matrimonio, tampoco podía. Era la Iglesia la que controlaba las defunciones y era quien controlaba los nacimientos. Por lo tanto, era muy importante para los conservadores mantener este vínculo porque la Iglesia cumplía ciertas faenas o ciertos roles que estaban vinculados a la administración del Estado. Así vamos a tener que durante 30 años van a gobernar el país presidentes conservadores. El primero de ellos va a ser José Joaquín Prieto Vial, que gobernó desde 1831 a 1841 y que contó con la decisiva presencia de Diego Portales como ministro de Interior, de Guerra y Marina. Diego Portales es una figura bien controversial dentro de la historia. Hay quienes le aman y hay quienes consideran que fue un dictador y que fue un verdadero tirano que gobernaba. Realmente era él quien gobernaba tras la figura de José Joaquín Prieto, imponiendo leyes que fueron bastante duras para poder conservar y para poder imponer las leyes que él dictó en la Constitución de 1833 y que sería la Carta Magna que mandaría en Chile durante casi 100 años, porque recién en 1925 se da fin a esta Constitución. El siguiente presidente del decenio de los conservadores es Manuel Bulnes Prieto. Con él se inició la ocupación de Magallanes y la colonización alemana en Yanquihue y Valdivia. Ya con esto de la colonización alemana, vemos que llegaron muchos alemanes al país y se los envía a poblar la zona de Yanquihue y Valdivia porque eran zonas que no estaban habitadas por chilenos y era necesario reclamar soberanía sobre esos lugares. Y se desarrolló el movimiento intelectual de 1842 que va a dar origen, por ejemplo, a la Universidad de Chile. Manuel Montt Torres, que gobernó de 1851 a 1861, cuyo dentro de su legado tenemos la promulgación del Código Civil en 1855 y de la Ley de Instrucción Primaria en 1860. La fundación de la Escuela Normal de Preceptoras, es decir, la fundación de la Escuela de Profesoras, y la fundación de Puerto Montt en 1853. Vemos entonces que es un país que está recién naciendo, recién se están fundando algunas ciudades y esto hace un poco más de 100 años. Como decíamos, Diego Portales es una figura contradictoria por lo que su legado representa. Y su gran legado es la Constitución de 1883, en la cual vamos a ver que se establecían principios como una república unitaria con un gobierno representativo. La religión del Estado era la católica, excluyendo cualquier otro tipo de creencias. Entregó al presidente el patronato de la Iglesia, es decir, que podía intervenir en el nombramiento de obispos y párrocos. Entonces, el Estado dependía, o la Iglesia dependía del Estado, y el presidente tenía atribuciones importantes sobre la Iglesia.
Esta constitución da amplios beneficios y amplias facultades a los presidentes, dentro de las que estaban nombrar a las autoridades provinciales y judiciales, dirigir las fuerzas navales y militares, declarar estado de sitio. Esto quiere decir que solamente el presidente puede declarar un estado en el que las personas no pueden salir a la calle, por ejemplo, o el estado de guerra, donde los derechos de los ciudadanos son congelados por un tiempo y se pueden requisar casas, se puede requisar la información, la correspondencia, por ejemplo, y vetar o rechazar las decisiones del Congreso. Entonces aquí, con esta facultad, se convierte en algo bien difícil el gobierno y se le da o se presenta una figura bien dictatorial porque el Congreso está para gobernar y está para ayudar a establecer leyes y para hacer que todos los ciudadanos estén representados. Por eso los parlamentarios son muchos más que el presidente es solo uno y va a defender probablemente sus corrientes de pensamiento, pero el Congreso no es solamente un representante, sino que son muchos representantes que buscan recoger el voto de la mayor cantidad del parecer de los ciudadanos. Pero si el Congreso es congelado mediante la voz autoritaria del presidente, entonces pierde todo significado, pierde todo sentido. Por otra parte, dentro de la Constitución del 33 se amplía la votación para hombres mayores de 21 años para los casados y mayores de 25 años para los solteros que tuviesen propiedades inmuebles o ejerciesen empleos cuyas rentas fuesen equivalentes. Entonces con esto vemos que solamente los hombres pueden votar, los hombres de cierta edad y que tengan ciertos bienes, que tengan ciertas propiedades para convertirse en ciudadanos. Esto hacía entonces, como decíamos, que se gobernara el país con unos pocos que podían elegir a los representantes. Durante entonces el último decenio conservador se produjeron dos revoluciones que derivaron en guerras civiles. La guerra civil de 1851 y de 1859, y los conservadores lograron imponerse en ambas. No obstante, se puso en evidencia el descontento frente al autoritarismo y los anhelos por modificar la Constitución de 1833. Estamos hablando de que en 1859 existía una voluntad por modificar la Constitución que no se llevó a cabo hasta 1925. El declive de los gobiernos conservadores está marcada por dos revoluciones, la revolución de 1851 y la revolución de 1859, lo que muestra el descontento y la oposición política al régimen autoritario y por las importantes tensiones y pugna entre el Estado y la Iglesia Católica. Como dijimos, el Estado tenía ciertas facultades sobre la Iglesia Católica que a la Iglesia Católica tampoco le gustaba mucho, tampoco se sentía muy feliz con ella. Vamos a ver entonces que se va a hacer ciertas reformas a la Constitución de 1833 con los gobiernos liberales, en el cual se limita el poder del presidente, impidiendo la reelección inmediata y restringiendo las facultades que tenía. Se reglamentaron algunas incompatibilidades entre los cargos públicos y se dieron ciertas libertades públicas y una reforma electoral. Primero se establecieron las libertades de reunión, asociación, imprenta y enseñanza. Se delegó el control de las votaciones a las juntas de mayores contribuyentes en reemplazo de las municipalidades y se amplió el derecho a sufragio a los hombres mayores de 21 años casados que supieran leer y escribir, eliminándose el requisito de poseer una renta. Vamos a ver entonces que además durante los gobiernos liberales se aplicaron algunas leyes laicas, esto quiere decir opuestas a la Iglesia, como la ley de cementerios laicos, lo que permitió hacer uso de los cementerios municipales o administrados por el Estado, sin importar las creencias de los fallecidos y de sus familiares. La ley de registro civil, los nacimientos y matrimonios de funciones pasaron a inscribirse en el registro civil y ya no en la parroquia, por lo tanto la Iglesia deja de tener ese control sobre la administración del Estado. Y la ley de matrimonio civil, donde el matrimonio legal era concedido solo por el Estado, ya no por la Iglesia. Antes, si querías casarte y no eras católico, bueno, pues estabas incumpliendo la ley porque solamente se podían casar o solamente la Iglesia podía otorgar esta atribución. Durante el periodo liberal se dieron amplias atribuciones al Congreso, al Parlamento.
Pero esto llevó a una falta de gobernabilidad para el Poder Ejecutivo. El presidente ya no lograba gobernar, no lograba llevar a cabo su plan de gobierno. Y dio amplias atribuciones al Poder Legislativo. Entonces el Poder Legislativo, como de todas formas estaba conformado por una élite, por una minoría, hacían y deshacían todo lo que fuera a favor de ellos. Y esta lucha, esta pugna entre el Congreso y el poder del presidente estalla en 1891 a través de una guerra civil en la cual el presidente Manuel Balmaceda muere y hay un triunfo finalmente del Parlamento, del Congreso. Entonces así ponemos fin al primer periodo de organización de la República, en que existe esta pugna, esta lucha entre conservadores y liberales por ver quiénes son los que van a determinar o van a dirigir el futuro del país.